Perfecto. Bueno, ¿qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el honor de estar platicando con el profesor Guillermo Salas, sin duda uno de los pioneros del jiu-jitsu en México. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, César, un placer y un privilegio estar en tu programa con toda tu gente y bueno, tantos años acompañándonos en este camino de difundir el jiu-jitsu. Así es, profesor. Pues bueno, tenemos muchísimos temas para el día de hoy, pero como es tradición para las personas que tal vez todavía no conocen un poco de su carrera, nos gustaría saber, pues, cómo se inició en el camino de las artes marciales, si se inició en alguna otra arte marcial. Ya tuvimos también la oportunidad de platicar con su hermano, pero queremos saber también su punto de vista, su historia. Cuéntenos un poco. Pues este septiembre del 2023 estamos celebrando 38 años ininterrumpidos en el camino de las artes marciales. A la edad de 10, 11 años iniciamos con Taekwondo, que era lo que había en Hermosillo, Sonora, con el profesor Rafael Sosa. Eh, por varias razones, fuimos víctimas de bullying a temprana edad en la escuela, nada grave desde la parte física, pero sí mucho de la carrilla pesada, quizás ahí un poco contacto físico. Y cuando me acerco a mi papá para comentarle pues que nos molestaban y él dijo, pues defiéndete, ¿no? Y pues ¿cómo? ¿No? O sea, es muy buena tu respuesta, papá, pero en un momento dado no teníamos las herramientas. Entonces, un primo había estado estudiando y nos platicó de que lo quisieron también molestar y con una patada resolvió el tema. Entonces, cuando iniciamos, mamá, papá, métanos a karate, todavía no teníamos la definición de las diferentes corrientes que existían o las disciplinas, a todos se le llamaba karate. Entonces, pues métenos a karate y fue cuando empezamos, nos llevan a esta gran escuela de Modu Kwan, de la sucursal. Y previo a eso siempre tuve yo un anhelo por conocer la vida de los samuráis, de los ninjas, todas las películas relacionadas con artes marciales, desde el Karate Kid, todas estas series de Kung Fu, había una que se llamaba El Samurai, etcétera. Pues me apasionaba verlas. Yo jugaba a eso, trataba, me disfrazaba de ninja, etcétera. Entonces siempre, independientemente de que el camino que marcó el inicio fue quiero defenderme porque me están molestando, lo traía ya de una forma también interna muy espiritual. Y ahí caminamos, hicimos nuestros primeros exámenes, también incursionamos en la música al mismo tiempo, una pequeña pausa de unos cuantos meses, porque ya sabes, se les dificulta a tus papás, a nuestros papás, hoy hay que llevarlo martes y jueves, ¿no? Que cámbiate lunes y jueves. Entonces, por agendas ahí, yo seguía entre las películas viendo y después tomamos otro camino, ya estaba el Kung Fu Do, estaba el Karate Do, estas corrientes coreanas, también con un poquito de Kempo en aquel entonces, ya para entrar a la prepa, seguíamos siendo víctimas de bullying. A mí me cuestionaba mucho el por qué me escogían a mí. Ahí es donde empieza también esta parte de decir, oye, pues, si yo soy pasivo o no me meto con nadie, ¿por qué me están escogiendo a mí o a mi hermano? Quizás mi hermano tiene su historia, yo tuve la mía, y pues quería yo resolver el tema. No, aunque veía que sabía defenderme con las patadas tradicionales, eran las artes marciales con formas, con katas, etcétera, con guantes, pero no me sentían con confianza porque era más grande o más fuerte el oponente. O sea, tarde que temprano me sujetaban hasta mis mismos amigos y decía, yo siempre fui muy frágil de fuerza física, muy delgadito. Entonces, aunque sí tenía la habilidad motriz, pero no sentía confianza. En esa época era muy disciplinado, lo combinaba con el poquito gimnasio que podía ir, siempre con un cuestionamiento interno, ¿cómo me defiendo yo, pero para defender a los que más quiero? Típico, oye, si estás con tu novia o tu familia, y esta impotencia que siente todo ser humano, hombre o mujer, de no poderte defender, sobre todo cuando tú no lo estás provocando, o sea, que te escojan por estas características. Y eso me fue marcando muchísimo. Entonces, no nomás estudiaba el arte marcial, sino que en mi intención estaba cómo puedo ayudar, porque si me estoy frustrando yo, otras personas, ¿cómo las puedo ayudar? Y ya para la prepa, por ahí de 1990, 91, pues aparece Steven Seagal en el mapa.
¿no? Con el Aikido, esta corriente más aplicada, lo veíamos en sus películas y dije yo un poquito, yo quiero eso, con eso me identifiqué un poco por también el papel que hacía de policía y dije, yo quiero esto. Entonces, terminando la prepa, me puedo ir a Estados Unidos con esta doble intención, mejorar el inglés, perfeccionar un poquito la escritura. Yo quería estudiar en Estados Unidos la carrera de Derecho. Y me voy en busca de este viaje, buscando Aikido. La universidad que me acepta y para la que yo quería estaba en Norman, Oklahoma, y no había per se Aikido, pero ahí conocí el Hapkido, la combinación del Taekwondo con el Aikido, con la familia Kims coreana en una esquinita, todavía lo recuerdo, ya hace 32 años de esto, en diciembre son 32 años. Y pues yo llegaba preguntando por Steven Seagal, y digo, yo quiero aprender esto, y me dijeron, mira, es la combinación, está el Aikido, me hicieron un par de llaves, y como yo tenía la base del taekwondo, del karate coreano, pues me dijeron, quédate con tu cinta, en aquel entonces era cinta verde o azul, porque cambian en unas es primero la azul, luego la verde, y en la otra es al revés, primero es la verde y luego la azul, y me encantó. Entonces me discipliné muchísimo, me separé del bullying, me separé del entorno familiar, es cuando fue un cambio importante en mi ser, porque de vivir estresado, todo ser humano que vive estresado por cualquier tipo de problema, en este caso un poco la presión de la agresión emocional, psicológica y física, y allá nadie me conocía, mi cuerpo empezó a cambiar, empecé a comer, iba todos los días, nadie me molestaba, digámoslo así. Entonces empecé a experimentar otras situaciones, aplicar un poquito estas técnicas reales y dije, bueno, aquí es. Después me mudo a Arizona, donde yo amo las artes marciales, entonces ahorita te comparto todas las que he estudiado y con mucha disciplina. Me voy a Arizona, ahí sí encuentro Aikido, estudio en la Key Society Aikido en Tucson, Arizona, lunes y miércoles, y martes y jueves estudiaba Kempo, de Kempo americano, muy conocido, grandes exponentes tenemos en nuestro país, y de Ed Parker, con el profesor Gilbert Vélez, que ya lo conocía yo previo a mi viaje a Estados Unidos, entonces lo combinaba, dije, yo ya comprendía el beneficio de diferentes artes marciales, precisamente porque una tenía las proyecciones, luego veía a Jeff Spigman y dije, yo quiero aprender a usar los palos, y me fui metiendo luego al Pequita Tercia con los palos filipinos, hasta que llego a Nuevo México y encuentro el Jiu-Jitsu japonés, precisamente en 1992. Y con esta pequeña combinación que son mis bases, siempre buscando la aplicación real, independiente del amor que tenía yo y tengo por las artes marciales y toda su aplicabilidad artística, deportiva, siempre era un tema, bueno, con esto sí me puedo defender o no. ¿No? Y así fue mi camino hasta que obtenemos la cinta negra en Jiu-Jitsu japonés. Y por ahí de 1993, cuando nace el UFC, yo escuchaba a la familia Gracie por el entorno en la policía y en el estado de Nuevo México. Hablaba de esta pues, modalidad de entender el jiu-jitsu japonés y el jiu-jitsu brasileño, el Gracie Challenge. Claro. Y a mí mis profesores nos dijeron, mira, si quieres todavía de ver ser completo, tienes que aprender el ground, el piso, tienes que el grappling, que en aquel entonces apenas había salido el UFC 1. Y ahí me conecto con el jiu-jitsu brasileño, pero esa es más o menos mi historia. Yo hice la carrera de abogado en los espacios que requerían, pero todas las vacaciones me iba a todas las escuelas y se volvió mi estilo de vida, literalmente. Entonces es un poco nuestra historia. Empezamos a dar clases a los 18 años. Por la misma necesidad, pues no había nadie, mi padre nos apoya, te gustaría tener tu academia y tenemos un edificio en la familia, te regalo este espacio, pues la pusimos, lo cual al no pagar renta, pues pudimos empezar a ahorrar y con eso viajábamos. Y bueno, de los privilegios estar directamente con la familia Gracie, con Helio Gracie, pues nos conocimos, obviamente en varios torneos coincidimos, César, ahí en California, en varias ocasiones, y somos muy leales al lineaje, precisamente de fundamentos de la defensa personal y el jiu-jitsu básico, que ha sido lo que pues por 30 años hemos estado practicando. Qué interesante. No sabía que había estudiado todas estas artes marciales. Incluso la primera que me comentó no la conocía. Ajá. Las demás sí, tengo una idea de lo que son y todo.
Fíjese que comparto mucho ese gusto de niño. Yo también veía estas películas de Kung Fu donde de Ajá. repente ya ve que volaban y las Sí. armas y todo eso, y pues siendo un niño, pues me alucinaba con todo eso. Incluso yo estudié de niño Kung Fu en un par de academias en Tijuana, pero a mí me sucedió algo como que pues, me agüité de cierta manera porque después de haber entrenado como, no sé, tal vez un año, ¿no? Y donde iba al Kung Fu empecé primero con el palo, luego con las espadas estas chiquitas que se me olvidó el nombre, Los eran de hay. madera también, Ah, esas mismas. el de madero que sí. Sí, las que usaba, Rafael, el de las Tortugas Ninja, se me olvidó el Ajá. nombre. Ah, Estas sí, los espadas y sites. todo. Sí, Ajá. la espada chiquita, ajá. Y me acuerdo que también, pues, iba por pasos y decía: "No, después voy a aprender la espada y todo esto". Pero recuerdo que una vez, en la calle, me agarré a golpes con un niño que estaba molestándome mucho, y sentí como que no me salió el kung fu por ningún lado, y a lo que me fui, fue a agarrarlo del cuello y tumbarlo y todo, y en realidad mi instinto a lo que me llevó fue la lucha, que por cierto también era fan de la lucha libre, tanto la También, americana claro, sí. como la mexicana, me encantaba la lucha libre. Yo tuve una pausa en las artes marciales, ya después me dediqué a hacer deportes y me reencontré con las artes marciales, pero ya cuando descubrí el Vale Todo en Pride y todo esto y encontré un lugar, pero no tuve la oportunidad de seguir descubriéndolas, porque yo le tengo respeto a todas las artes marciales en cuestión de que digo, bueno, algo tiene de uso cada una de ellas, o incluso tuvo su uso, tal vez ya no en esta época, pero tal vez en otra época, cuando Claro. tal vez se usaban las armas en realidad, o se andaba a caballo y cada uno tenía un cierto uso específico. Y también estoy de acuerdo que hay algunas que tienen cosas, pues, ya con mucha faramalla y que tiene que el compañero ayudar para que suceda tales cosas y todo, ¿no? Incluso algunas otras, no voy a mencionar nombres, que ya caen en lo que la gente, llama como Bushido y cosas Ajá. así, ¿no? Entonces, en su caso, ¿cómo fue digamos, darse cuenta, al descubrir el jiu-jitsu, qué funciona, qué no funciona, especialmente cuando llegó a la Academia Gracie? Mira, yo creo que le pasó a muchísimos, al ser una persona, pues, muy frágil, muy delgadita, no tener fuerza física, difícilmente podía hacer una dominada, lagartijas, aunque iba a pesas. Y también dices tú: "Carajo, eso requiere más tiempo", o sea, es un doble entrenamiento. Ver a Royce Gracie en los primeros UFC, que pesaba en aquel entonces él 78, 79 kilos, y yo andaba igual, y cuando peleaba 4 veces en la misma noche contra personas que le doblaban el peso, y luego escuchaba la historia incluso de su papá Helio Gracie y dice, pues eso es lo que yo necesito, él le parece normal. Y cuando yo ya conocí la Academia Gracie y se hicieron mis profesores y platicaba incluso el mismo Horion Gracie, ¿por qué metieron a Royce Gracie? No metieron a Hickson, que era de 80 y tantos kilos, el mejor de la familia, ya sabes, invicto en vale todo, un físico privilegiado. Dijo, no, quiero impactar al mundo de las técnicas. No, yo sé que Hickson le va a poner en su, no, a todos, en la torre a todos, pero si ven a Royce Gracie, que es delgadito, prácticamente un estereotipo o un frame, una tipología muy natural y que hace lo que hace, va a ser bueno tanto para la academia, que en aquel entonces lo promovían, como para el sistema. Y así fue su papá, dijo. Entonces fue lo que acordaron. Y cuando yo lo vi que no le daba ningún golpe, cómo se abrazaba, dijo, no recurrió a nada. No, en aquel entonces tú lo recuerdas, César, veíamos esa patada baja de defensa personal a la rodilla, el clinch era casi sin técnica como ahorita, él simplemente Sí. iba y abrazaba sin tenerse que preocupar de rodillazos o otros sistemas, dije, wow. Y cuando vi los Gracie Challenge, al ver cómo Hoyce, Hoyer, todos estos videos que estaban todavía, pues los tenías que comprar, dije, esto es lo que yo quiero porque así me siento yo. Independientemente de que me guste el arte, que me gusta la estética, la belleza de todo lo que ofrecen las diferentes artes marciales, necesito la confianza porque pues el que te escoge en la calle siempre es más grande y fuerte que tú, en un contexto de victimología o
cómo te escogen. Y dije, pues yo vi por qué me escogían a mí, hasta por la pasividad, a cómo camina un chavito que es cohibido, una mujer que está distraída, lo que se conoce como conciencia de la seguridad y del entorno. Pues el león escoge a la cebra que está separada de todos, o a la débil, o a la que está enferma o cojeando, no llega y agarra a todas. Es lo mismo que está pasando aquí. Entonces, dotarte de herramientas para que tú puedas conservar tu energía sin tener toda esta fuerza física, puedas utilizar técnicas de defensa personal. Y eso fue lo que me impactó, verlo en vivo, ver a alguien con quien yo me identifiqué. Hasta vi la carta, ya sabes, el frente a frente, vi la presentación de Royce Gracie, 6'1", 178 libras. Dice, ese soy yo, o sea, igualito. Y al ver que él podía y que no se veía, ya sabes, que en aquel entonces veías un Ken Shamrock, puta, como dios Sí. griego, no, todas Sí. estas cosas, y dices, oye, el de Sumo que entró, todos estos, dije, yo estoy viendo efectividad. Llegó un momento que ya no veía el físico, todo el mundo cree, yo creo que te pasa a ti, que te lo cuestionen mucho, todavía parece mentira, pero la gente cree que tiene que estar como los peleadores del UFC para aprenderse a defender. No, es al revés. Esa es la parte atlética, deportiva, guerrera y gladiadora. Una persona normal, así como es, 70 años, 45, gordo, flaco, alto, chaparro, como quieras, tiene que tener estas herramientas sin más que su propia conciencia física. Claro, cuando uno empieza a entrenar, pues descubre lo importante de cuidar la salud, de tener cierto extra con una buena preparación física, pero eso fue lo que me conectó. Y te voy a decir otra todavía más fuerte. Yo ya tenía varios alumnos en Jiu-Jitsu japonés y uno de ellos tuvo la fortuna, revisábamos la revista de Black Belt, Inside, Grappling, eran otras cosas, no había internet, acuérdate, hace 30 años como hay ahorita. Y en San Carlos iba a estar Rickson Gracie y no pudo estar por Wow. cualquier cosa y llevó a Luis Heredia, a Sí, Limao. sí. Y nuestro alumno, que ya era avanzado en Jiu-Jitsu japonés, tomó el seminario y empezó con lo básico, la montura. Y yo ya era cinta negra y llegó mi alumno y me dijo, mira lo que vi. Y de veras, a ver, y me dijo, móntame. Y lo quise montar y no pude. Y luego él me montó a mí. Y lo que tú acabas de decir que te pasó con tu experiencia en el Kung Fu, dije, caray, pues sí puedo hacer llavecitas de mano y puedo hacer esto, pero no me lo pude quitar. Y no, nomás no me lo pude quitar, me cansé, me desesperé. Entonces fue esos puntos, yo creo que de una inteligencia abierta, de decir, hay que complementarlo, o sea, no está peleado. Y me acordé de mis maestros que me dijeron, necesitas siempre equilibrarte en estas dos, ¿no? Y eso fue lo que me marcó a mí de poder compartir la defensa personal a otras personas, que haya técnicas independientemente del sistema, ¿eh? Aquí no estoy hablando de jiu-jitsu brasileño, que existen técnicas bien definidas para sobrevivir, controlar y escapar. Y es la suma de todas las técnicas que hay. Un buen profesor, si se queda cerrado en su propio sistema, pues no va a poder incorporar lo que tiene que ofrecer cualquier otra arte marcial, la que sea. Sí, es verdad. Y tuvo ahora sí que suerte con algunos de sus maestros que le lo empujaron a decir: "He escuchado de esto, es bueno", o incluso si Ah, lo sí, entrenaron o no, porque sabemos, incluso con los Gracie Challenge, habían algunos de sus oponentes que se volvían sus alumnos después de darse cuenta así de es. esa superioridad, pero también había otros que se cerraban, se iban e incluso hasta lo criticaban, ¿no? Y yo creo que incluso hasta en la actualidad hay gente que se cierra Todavía. y le busca esos hoyos, ¿no? Y dice, no, pero que luego te sacan una navaja y no te sirve, o luego te esto y luego el otro. Pretextos siempre van a haber, o sea, obviamente otra cosa ya son las armas Mira, punzocortantes, lo las armas dices de muy bien, fuego. César. Uno de estos grandes ejemplos, bueno, pioneros está el mismo Bruce Lee, que él ya hablaba de artes marciales mixtas. Y él Sí, creó el Jeet Kune Do en base a la combinación de muchas artes. Pero un Chuck Norris de la época moderna, que invitó a los Gracie abriendo, a ver, miren, yo soy Chuck Norris, imagínate quién era en aquel entonces, y hay un video que está ahorita en redes, todo lo pueden ver, cómo se da una roladita
con Rickson Gracie y luego le cierra la distancia. Entonces, tenemos que ser inteligentes y saberlo incorporar. Y lo que dices tú, que muchas veces lo que se conoce incluso en todas las modalidades de las artes marciales es el aspecto deportivo o de entrenamiento, pero muy pocas veces se ve la aplicabilidad real. Tú lo has dicho muy bien. Toda la gente que nos está escuchando ahorita, independientemente del arte marcial que practiquen y que existan, tenemos que tener estos 5 conceptos. Número 1, está el primer nivel de atacante, que es el típico masconcito. Olvídate de todo lo demás. Es más grande, fuerte que tú, es una persona que le gusta estar molestando y aprovecha precisamente esas circunstancias para empoderarse. Luego viene lo que llamamos un nivel 2, es otro tipo, que ya es una persona que ya te escoge específicamente y que literalmente es más atlético que tú. O sea, ya tiene el factor de la ventaja. El del otro es mascón y simplemente aprovecha del miedo. Aquí no, aquí ya estamos hablando de una persona que en un momento dado tiene la intención de lastimarte, la intención de dañarte. Luego viene el profesional. Todo peleador de MMA, boxeador, un pandillero, un ballet parking que se pelee todos los fines de semana, por poner un ejemplo, ¿no? O un mesero que digas, todos los fines de semana se está agarrando a broncas. Ya es otro nivel, es una persona que está más familiarizada con toda la mecánica del combate. Luego vienen ataques múltiples y armas. Son 5 niveles de atacantes. Ningún arte marcial abarca todas sin tener que hacer una mezcla de conceptos. No puedo ir al piso con ataques múltiples y no puedo ir al piso si hay armas. La distancia es diferente si hay cuchillo. Entonces, por eso es diferente el arte marcial a la defensa personal. Y dependiendo de la circunstancia, se tiene que tener lo que llamamos el triángulo de la supervivencia. La técnica, pero la técnica por sí sola no te va a funcionar. Si carece de estrategia, ¿estás de acuerdo? Y se carece precisamente de la práctica, porque la técnica la sé. ¿Sí me explico? Yo le digo a la gente cuando quieren practicar de quitar el arma. Hay un ejercicio que hago con una moneda. Pones la moneda en la mano, pones distancia de alcance y le tratas de quitar la moneda a tu oponente antes de que él cierre la mano, haciendo simulación de que cuando cierras la mano es el disparo, es la acción de contracción. Bueno, si tú le quitas a esa persona 5 veces de 10 veces la moneda, tú saca tus cuentas. Quiere decir que de 5 veces te pegó el balazo, dispararon y otras no. ¿Qué hiciste? Pues la practiqué, moví, entrené. Entonces, de nada sirve una técnica sin su repetición y su estrategia. Y eso es lo que le falta a muchas escuelas cuando hablan de la defensa personal. Tú vas a un curso de defensa personal, pero nomás te enseñaron la técnica, no te hablaron de la estrategia. Y en el MMA, pues te entendemos. De nada te sirve patear si no tienes una estrategia. Claro, claro. ¿Qué opina en este caso de que todavía lo vemos? Creo que antes, probablemente en los 90s, 80s, pero incluso todavía hay videos de, no sé si a veces hasta son a propósito, pero que son ridículos de personas que quitan 2, 3 armas y que de Sí. repente con el dedo les presionan el pecho y se desmayan. Eh, o sea, eso creo que el internet es bueno en exponerlo, en decir, oye, no caigas en eso, pero antes era más complicado. El peligro de que haya personas que crean este tipo de cosas y que de repente se vean ante la situación y piensen que tal vez puedan salir airosos de eso. Pues como bien lo dices, tú es muy delicado, puede ser catastrófico, peligroso, y por eso tenemos que educarnos y educar a todas las personas que siempre están en busca o anhelo de técnicas, la fuente, la credibilidad y la realidad. Hay cosas que no tienen que ser videos, en las mismas películas. En las mismas Sí, películas uno creemos que está lo cual técnica porque se ve muy elegante, se ve muy acrobático, hasta un John Wick para acabar pronto, sí, que son claro. excelentes series, sagas de películas. Sabemos incluso que dentro de toda secuencia, el mismo Keanu Reeves practica jiu-jitsu, practica judo y practica otras artes marciales. Incluso yo conozco a los profesores porque yo he estado con los que le enseñan a tirar. Hay cosas que sí son muy específicas, algún derribo, pero ya cuando lo metes en un
contexto de toda una escena o de toda una circunstancia es donde tenemos que tener cuidado, responsabilidad de los profesores de educar cuando un alumno tiene esta pregunta y decirle esto es real, esto es simplemente un arte escénica para poder pues hacer entretenido como los videos como los videojuegos y poder entender los conceptos que estábamos hablando ahorita, ¿no? O sea, lo que puede ser la estrategia, lo que hay detrás de una técnica, por qué si funciona y no funciona, si vas a explicar un punto de fricción. Mira, el sistema nervioso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, si hay lugares donde si pegas con un solo golpe, pues viene un estímulo nervioso que te desconecta. Pero el acceso a ese punto de presión es lo que tenemos que ver cómo llego. No es como, pum, tocas aquí y golpeas acá y ya el otro cae. Pero te digo, ha estado muy distorsionado y se sale de contexto. Mi opinión es educación, o sea, tener mucho cuidado e invitar a todos a que no porque vean un video de 3 minutos, de 4 minutos, sino más estén viendo la parte esencial de la técnica. Hay mucho atrás. No es lo mismo una persona que esté drogada, que esté bajo efectos de alcohol o alguna alteración bioquímica o incluso patológica, porque su resistencia al dolor es diferente al primo que te está molestando en una quinceañera. O sea, si no sabemos educar el contexto, entonces muchas técnicas carecen de esta credibilidad. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en las artes marciales mixtas, poder educar y compartir y poder explorar. Yo como estuve siempre en el área de la seguridad, pues yo cosa que veía la probaba. Vamos a ver si es cierto. Y lo ratificas, ¿no? Y eso también da muchísima confianza, pero hay que tener cuidado. Y gente que hace eso, pues quiere llamar la atención, obviamente. Por eso se nació Sí, los Gracie Challenge. Pues tú eres de la claro. familia, César. Por eso los Gracies tenían $10,000 ahí, una caja fuerte. A ver, llegaban todos los sistemas. Y así nace el UFC y el vale todo. De una vez por todas vamos a ver con claridad qué es lo mejor o qué se requiere para sobrevivir a un entorno. Y se demostraron siempre las dos. Ahora, no es lo mismo 5 minutos, guantes, pesos, divisiones, ese es deportivo. En la calle es totalmente diferente y eso es donde muchos profesores se quedan nada más en el arte y en el deporte. Claro. Otro tema y bueno, pues es un poco complicado, porque si no vienes con esa formación, no la sabes comunicar y te cierras. Profesores que dicen, no vayas con el Salas por esto, no vayas con César, esto no sirve. O sea, cierras la mentalidad de explorativa de tu propio alumno, ¿no? Que pruebe de todo y que él introyecte lo que le va a funcionar a él. Claro. Sí, 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 eso es muy importante y sobre todo la práctica después de Sí, ver algo, porque como el otro día, una persona me pregunta, oye, y si te sale alguien con un cuchillo y te pide la cartera, pues se la doy, le te la digo, doy, claro. se la doy y ya. Ahora, si me empieza a atacar o estoy con mi familia, todo depende del contexto, que si estoy yo solo, que Eso si está es. mi familia, que si está mi hijo. Bueno, ahí cambia totalmente. Si tengo que sobrevivir, voy a sobrevivir. Voy a intentar todo lo que está en mi conocimiento y en mi ser para sobrevivir. Pero si me puedo ahorrar esa ruleta rusa, Exacto. simplemente entregándole algo que quiere y me voy, mejor lo hago. O sea, sin pensarlo. Por eso es la Vámonos. inteligencia, esa es la estrategia otra vez, esa. La gran mayoría de la gente que por alguna razón todavía no ha superado su propio ego, pues es al revés. A mí no me lo quitas. Y voy a demostrar el no mercy de la película de Karate Kid y no tengo piedad y voy a romperle el brazo a esta persona. No. Tú aprendes a defenderte para no tenerlo que usar. Solo aquel que confía tanto en su nivel de defensa ya no se pelea. Porque Ujú. con cualquier accidente me pueden romper la nariz. Y pues dije, bueno, sí, ok, yo le rompí el brazo a él, pero él me tumbó 4 dientes. ¿Quién gana? Pues el que no se pelea. O sea, si yo no tengo la confianza para salir de una eventualidad sin llegar a la agresión per se, pues también algo me rebasó, no pude salirme tranquilo. Mira, mi amor, vámonos, está borracho. Y lo he vivido en mi vida personal N veces. La gente me pregunta mucho, Memo, ¿has usado el jiu-jitsu? ¿Has usado todo lo que tú sabes? Sí, todos los días. De veras, sí. Cuando tengo la confrontación de que alguien, y mira que conocidos, amigos, seres queridos, nomás echan sus cheves,
Y empiezan a bulear, no, no, que eres campeón, no, que esto, no sirve esto, y te quieren empujar, porque obviamente están distorsionados. Y ya me voy. O sea, me alejo, no tengo que demostrarlo. Para eso entreno todos los días y lo hago de N formas para tener yo que venirlo a demostrar. Entonces, lo que Sí, dices es muy importante ese autocontrol para no tener que caer en alguien que un momento su intención es la agresividad por miedo. Y ahí está el bullying. Es sí, una persona que tiene mucho miedo, es muy agresiva, verbalmente, físicamente, intencionalmente. Se está muriendo de miedo, lo está rebasando, entra a su mecanismo de defensa del sistema nervioso que se conoce como combate-huida. Como no tiene herramientas que sí tiene el artista marcial, o si aprendiste tú a defenderte, ¿sí? Mira, una analogía que hago mucho de la defensa personal es como si hicieras un arma. Si tú agarras un arma y tienes 20 balas, o 8 o 12, y a la primera, ¡pum, pum, 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 pum! Y ya te las acabaste, pues es lo mismo con tus técnicas. Si no sabes usarlas, si no sabes tener el autocontrol, calmar primero con verbo, hazte para allá, no me molestes, tranquilo, bro, una disculpa, sí, que es lo que se le claro. enseña al niño. Tú solo puedes sostener con palabras lo que puedes hacer con tus manos. Y esto es Así es. maravilloso. Sí, me recuerda mucho a lo que comentó una vez un compañero acá de Tijuana. Saludos al buen Enoch. Él comenta Saludos. el jiu-jitsu verbal y estaba platicando con él y dice, no, o sea, tú puedes sacarlo de ese chip en el que está y si yo logro evitar ese confrontamiento nada más con 2, 3 palabras, yo ya gané. Y es verdad. Entonces, el otro día tuve una situación porque tengo un vecino que está mal de la cabeza y de repente viene a quererme vender cosas y todo. Y recuerdo que ese día, yo trato a veces de ayudarlo, le doy comida, le doy tenis, le doy ropa. Está mal de su cabeza, Ah, tuvo como que problemas y a veces llega a su familia y le trae comida, pero, o sea, no está en sus casillas, como que se quedó arriba. Y esa vez recuerdo que llegó a quererme vender algo, yo estaba muy apurado y y le dije, o sea, yo también no tuve ese tacto y le dije, es que no tengo tiempo, ahorita estoy ocupado, no te voy a comprar, traía una cosa, una silla, o sea, algo extraño, ¿no? Y me dijo, no te lo voy a, no te lo pienso vender y me dijo groserías y yo me prendí. Me sí, prendí y en ese momento dije, ah, sí, y me acerqué a la puerta y iba a salir. O sea, me prendí y dije, ahorita va a ver. Y me acerqué y en lo que salía para la puerta llegué y ya le iba a abrir y respiré eso. y dije, bueno, yo tengo 100% seguridad de que yo ahorita lo ahorco, lo dejo, lo puedo golpear, lo que yo quiera. Yo sé que lo puedo hacer. Pero dije, bueno, yo salgo de viaje seguido, por aquí sale mi esposa y mi hijo, que si yo no estoy y que si les hace algo a ellos. Totalmente. Y respiré y me metí a la casa y ya lo dejé ir. Y después, como estaba medio mal, a él mismo se le olvidó y yo dije, bueno, dije, qué bueno que actué de esa manera porque que si hubiera hecho lo contrario, hubiera vivido con ese miedo de que si le hace algo a ellos cuando yo no estoy, ni Totalmente. siquiera por mí. Ajá. Totalmente. Y eso es maravilloso. Es el nivel más alto de defensa personal. Lo acabo de compartir en mis redes. El autocontrol. O sea, trabajar todos los días en lo que eres susceptible y en tus mecanismos de reacción. Porque ese es lo triste y el lado oscuro de las artes marciales, personas que aprenden técnicas de defensa que usan precisamente por el mismo miedo y sobrepasan la legítima defensa y vienen estos abusos, el lado oscuro, pero es normal. Por eso, Ujú. una vez que tienes estas técnicas de defensa, trabajar en este autocontrol. Y lo que acabas de decir tú es muy importante porque se llama transferencia de riesgo. Todas las conductas que tú haces, las transfieres a tu familia. O sea, yo sé que tú te he visto pelear y sé quién eres. Y no dudo que tengas tú la forma de resolver esa temática físicamente, una confrontación con un derribo y un mataleón, y se acabó. Pero esas personas que tienen estas características en sus facultades mentales, si tienen emociones negativas y acumulan rencor, venganza, odio, etcétera, van a buscar. Y como tú dicen, a César yo no puedo agarrarlo de frente, le voy a dar donde más duele.
Sí, sí, Y te van a agarrar exactamente. entonces con un bat de béisbol, 3 personas, y se hace una rueda o un círculo vicioso donde la pauta era yo haberme controlado. No le puedo pedir que se controle a él, menos con estas características que mencionas, porque él no sabe ni de meditación, no conoce su cuerpo, no ha estado bajo estrés en entrenamientos, o sea, no tiene, no falta de educación intrapersonal, educación emocional, inteligencia espiritual, le faltan todas esas herramientas, que es lo que verdaderamente aporta la arte marcial y la defensa personal. No Sí, es la técnica mecánica, esa la dominas con la repetición, pero el control interno, y todos sabemos que esa es la máxima de los monjes, del nivel más alto que existen de las artes marciales, es que te conquistes a ti mismo y que es puedas salir de correcto. una confrontación como lo dices tú, César. O sea, no necesito. Ahora, ¿quieres hacerlo bien? Pues los Gracies ven a la academia, nos ponemos guantes, aquí sácalo, ven para acá, hacerlo de una forma, vamos a demostrarte, que eso me encanta, lo he hecho muchas Claro, veces. Por eso, ahorita que le tocábamos el tema del bullying, que fuera del programa era también parte de la intención, si algo ayuda en las artes marciales, ayudan a los dos, a la víctima del bullying a empoderarse y al que es bulero se le quite el miedo. Dices, ya no necesito ser agresivo. Ya aprendí a defenderme más. Cuando llegan los bullies a las escuelas y le pones un chavito que lo hace nudo, pasan dos cosas. O se queda y aprende y dice, no, no lo acepta. Entonces, ujú, las artes marciales, paradójicamente, porque la gente no conoce, ayudan mucho más a una persona que es agresiva, hiperactiva, medio incontrolable, porque no se sabe controlar, pero cuando lo llevas a una buena escuela, con un buen programa anti-bullying, el profesor, etcétera, que además necesitan amor, lo que necesitan es esa contención para que procesen todo ese miedo y se transforman. He visto a través de 32 años a niños que eran buleros, pero era por este miedo, porque además están siendo víctimas ellos de bullying en su en su casa, caso. sus papás les hacen bullying, por N cantidad de situaciones, empiezan a salir bien en matemáticas, salen mejor en escuelas, son amigos, se dedican al servicio, y ellos te dicen, es que ya no tengo miedo, ya me sé defender, lo acabas de decir tú, yo sé que contra esta persona puedo, tengo las herramientas. Entonces lo evito. Ya tengo mi nivel de conciencia de que no necesito demostrarlo. Si rebasa tal o cual protocolo, entonces ya tendré que defenderme, pero eso es el extremo, y por eso es recomendable en las artes marciales que se incluyan también en personas que tienen características de agresividad por miedo. En las favelas, un tereré, X grandes representantes de artes marciales eh, han llevado esto a ámbitos hostiles, en las mismas cárceles, con meditaciones, con coordinación. Cuando se conocen ellos mismos, se quita el miedo, desaparece la agresividad. Y Es esto no se correcto. conoce, no se conoce muchísimas veces porque nomás conocemos el aspecto físico, César, que es a lo que todos nos gusta, y creo que entre más técnica sé, mejor me viene la pelea. No, si evitas pelearte como dijiste tú, ya lograste verdaderamente librar la batalla, porque ahorita yo puedo llegar, pero yo no sé si trae un cuchillo, una pistola. ¿Cuántas veces ahorita por tanto miedo la gente está armada? La Sí, gente vive con ese estrés, cualquier detonante, y, híjola, es catastrófico. Y hemos visto a gente profesional, ¿no? Bueno, un Leandro Lo. ¿Qué pasó con Leandro sí, Lo? Una tristísima historia que ya me imagino que su agresor, que también sabía artes marciales, en este caso el jiu-jitsu, pero ese es un clásico ejemplo, ¿no? A lo sí, mejor hay muchas versiones, pero lo que quiero señalar con eso, recordando lo que en paz descanse, es como un gran deportista, un gran exponente, tuvo que confrontar una situación donde, pues, no sé quién es el atacante. Hay sí, 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 sí. dos preguntas que nadie le puede contestar a nadie. Una, ¿quién o qué va a ser tu atacante? Puede ser una persona de 60 años, un jovencito de 13 años con un bat, no sé, nadie te lo puede contestar. ¿Quién te va a atacar? No puedo saber quién. Y la segunda que no te pueden contestar es qué voy a necesitar para ganar. Puede ser un golpe, correr, patear, morder, escupir, dejar que me agarren unos segundos para cuando me suelten, pasividad,
participativa en el caso de las mujeres, violaciones, escupir, picar ojos, agarrar una piedra, yo qué sé. Como no sé qué voy a necesitar, pues por eso entreno para estar listos. Pero esas dos preguntas abren el horizonte de la verdadera defensa personal y de que no podemos nada más concentrarnos en una sola técnica, si no hay conciencia situacional o estrategia. Sí, así es. Y pues lo que comenta de Leandro Lo, pues ahora sí que a lo que he escuchado de fuentes cercanas fue de que en un principio como que trató de hablar con él y la situación fue donde él se quiso robar, quitarle una botella ahí de la mesa Sí, y ahí fue donde entró en físico. El problema fue de que, pues, obviamente, siendo Leandro Lo, pues, lo dominó, aunque el otro supiera muchas sí, cosas. claro, pues. Y cuando lo soltó, Leandro no contaba que estaba armado y que esta persona estaba mal de su mente, de sus facultades y que recurrió a usar el arma. Entonces, eso es algo que puede suceder allá afuera. Por eso es de que, pues, tenemos que tener ese extra cuidado, como el que comenta, no sabemos qué trae esa persona y hasta dónde se atreve a utilizar algo. Hay Sí. gente que con un poco de pánico o con un poco de coraje, con un poco de rencor, ya es capaz de utilizar algo y de quitar una vida. Totalmente, y lo vimos en la pandemia, yo lo vi mucho en consultoría, abuelitos golpeando a sus nietos por el control de la televisión, precisamente por el tema de la sana distancia, nos encarcelaron en nuestra propia casa o nos coartaron esta libertad de salir, entonces mi cuerpo se contamina con tus propios bioquímicos del estrés, del cortisol, la adrenalina, etcétera. Sí, Que lo vimos mucho en las escuelas ahorita, por eso la gente no entiende lo que está pasando con un exceso de bullying. Si ya había más chavitos pateando a alguien en el piso, porque los está rebasando, no tienen cómo procesar todo este tema bioquímico, emocional, darle una salida positiva y se convierte en miedo y en agresividad. Y eso es algo muy, muy importante desde una perspectiva educativa que tenemos que compartir. Y las artes marciales es una de las mejores formas de educar y de poder controlar y de dotar herramientas a los dos, insisto, tanto a alguien que sufre de bullying como a alguien que es bullying porque es ignorante. Mira, Sócrates ya lo decía, no hay gente mala, hay gente ignorante. Y en semiología es tenemos verdad. esta misma, el origen de todos tus males radica en la ignorancia en nosotros mismos. Eh, es lo mismo que está pasando aquí. Tengo tanto miedo. Bueno, pues imagínate cuando tú tienes miedo y no te sabes defender, pues vas a usar un tanque si necesito, una piedra. Y por eso de repente dicen, oye, se defendió y fue a la cárcel. Sí, pero es que el mismo miedo rebasó los límites de la legítima defensa y pues mira las consecuencias. O sea, por defenderme, rebasé esta legítima defensa que era, no sé, empujarlo para que se hiciera, no, y ya está en el piso, ya está inconsciente, pero yo sigo con esa emoción de pánico, de agresividad, de ira. Ahora agarro una piedra y se la echo en la cabeza. Pues tu miedo te convertiste en la víctima. Sí, En lo que sí, eras así víctima, es. ahora eres el victimario. Pasaste de ser víctima a victimario por la misma razón que el otro te estaba atacando. Por eso Sí, subordinarte. Si a mí, con lo que voy a explicar va a ser un caso, pero algo le hicieron a mi hijo o hija, y yo voy y saco una pistola y quiero hacerle al papá de ese hijo algo o a él mismo, ya caí en lo mismo por lo que tú lo estabas haciendo ignorante. No importa la razón. Estamos hablando de filosofía marcial y de defensa personal. ¿Okay? Todos somos humanos y tenemos esta noción de escala y parámetro de emociones. Pero si tú te pones a analizar a profundidad, la ira que me invade a mí, la emoción negativa de defenderlo a él, haciéndole daño al otro, me acabo de convertir en lo que el otro le hizo a mi hijo. No sé sí, si me explico. sí, claro, claro. Hablando de bullying, profesor, ha cambiado muchísimo el bullying. A mí me tocó también la carrilla, el bullying físico, pero actualmente el bullying evolucionó bastante Sí, ahora con redes sociales y todo, que de repente que lo graban, que lo hacen meme, que lo exponen de las X o redes Y sociales, sí. manera. Así es.
¿cómo, en este caso, usted siendo alguien que ha estudiado muchísimo esto, cómo alguien recurre cuando el bullying no es necesariamente físico, incluso no es carrilla directa frente a frente? Porque eso fue lo que nos tocó a nosotros, pero Exacto. ¿cómo, cómo responde, cómo lo lleva a alguien que es alguien que está lejos, está fuera de una pantalla? Creo que es hasta incluso puede ser hasta más peligroso porque hemos visto situaciones donde llegan niños con un arma y empiezan a Sí. repartir balazos en el salón, pues. No, y bueno, yo acabo de abordar hace poquito el tema de este mismo jovencito que le clavó una navaja a la profesora, ¿ok? Y también está la versión de que la profesora por andar molestando de más. Mira, ¿qué es bullying? Bueno, hay muchas definiciones. Cuando alguien te está molestando o tú no lo toleras, primero hay que evidenciarlo y denunciarlo. Oye, César, me estás molestando. No sé, este comentario me incomodó. Bueno, lo respeta. Si a mí alguien me dice, oye, Memo, esta carrilla, este tono, pues imagínate que yo diga, ah, por aquí le duele, ah, pues eres un tonto, ABCD. Entonces ya hay una intención. Uno puede tocar de repente fibras sin darse cuenta, por eso hay que saber manifestar tus propios límites. Una determinación. Oye, que me hables de esto, que me hagas, que me molestes porque perdió mi equipo de fútbol americano. Ok, bueno, la carrilla, como dices tú, pero si tú evidencias sin temor y lo denuncias, esto me molesta, el que me digas esto, hagas esto, me empujes, me arremedes, te burles de mí, adelante. ¿Ok? Y los dos van a trabajar en tolerancia y frustraciones y mover tu susceptibilidad para que te eduques y sepas, ¿no? Pero es lo primero que hay que hacer, evidenciarlo a todos. No tengas miedo, son tus propios límites, porque entonces vas a marcar la distancia del bullying, porque tú tampoco sabes hasta dónde, ¿no? Número dos, después de que ya se evidenció, pues si no se respeta eso, es donde viene la dimensión del bullying, es donde dice, ya hay presencia de bullying. ¿Ok? Si tu pareja a ti te dice, oye, es que cada vez que me dices de tal tema, o cómo me visto, o cómo bailo, yo qué sé, ¿no? Y me lo estás fregando, marca esa parte. O sea, ¿cuál es tu intención de molestar a alguien que te dijo esto me molesta? ¿Por qué lo sigues haciendo? Entonces tú también, todos tenemos en nuestra psique esa carrilla, hasta dónde es carrilla sana, como se dice, o hasta dónde respeto. En vez de decir, espérame, yo no sabía que te molestaba que tocara, ¿cómo te ayudo? Y marcas el límite. Si alguien rebasa el límite que tú marcaste, empiézalo a considerar como invasión a tu intimidad. Ya te están invadiendo. No quiere decir que eres débil, sino que ya vas a empezar a tomar acciones donde verbalmente lo manifiestas, donde denuncia el niño, oye, a mi niño en la escuela le hacen burla por sus lentes o lo están molestando porque usa muletas o porque está, no, porque es güero, porque es negro, porque es pelirrojo, alto, lo que sea. Al mismo tiempo, la otra persona ya está aprendiendo a defenderse físicamente, porque sabemos que cuando alguien no respeta tu derecho verbal, o sea, ya te lo manifesté, ¿qué más quieres que te diga? Es porque va a empezar a subir esta bioquímica. Y entonces hay que estar listo porque va a venir la agresión, o sea, va a venir la presión. Entonces, en paralelo trabajas la parte psicológica del diálogo, de poner tus propios límites, pero como sabes que lo van a rebasar, pues tú te empoderas con la parte física. Ahí viene el clinch, o viene el derribo, o viene el control de la distancia, o ya viene un empujón y lo manifiestas tangiblemente. ¿Ok? Y luego ya viene lo reactivo y post-reactivo, cualquier tipo de consecuencia. Pero bien lo dices tú, ¿por qué tengo que irme en este orden? Porque yo ya sé que el bullying puede estar armado, porque como es una persona que no tiene autocontrol, por eso lo hace. Si se autocontrolara el bullying, pues no hiciera bullying. Es un mecanismo de autoafirmación y defensa, entonces yo me tengo que preparar y es entrenar. Eso sí es importantísimo dejarlo en el programa, César. Ni lo pre ni lo post solucionan el problema. Lo único que va a solucionar el problema es lo reactivo, que cuando estés solo y haya fallado todo, el profesor no se metió, la autoridad no, tu papá no está ahí, tú ya estás en el baño, en el piso y te están pateando o te están tomando fotos de tus partes, yo qué sé, te están pintando el pelo verde porque te quieren evidenciar, eres tú contigo y es la defensa personal y va a ir Claro. gradual. Los mejores programas de defensa personal no enseñan a lastimar, van a enseñar a controlar distancia
controlar con clinch o distancia cerrada golpes para que no se vea intención de hacer daño y controlar y escapar. Y normalmente funciona un alto porcentaje del bullying tradicional. Acuérdate que el bulero se alimenta precisamente de la pasividad de la víctima. En el momento que lo confrontas y ya no puede permanecer anónimo, deja de bullear y va y busca a otro. Ya si hay una agresión con intención de violencia, pues ahí lo descubres. Al verte tú que defendiste, ¿qué va a pasar? Y se requiere evidenciarlo, 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 evidenciarlo para que ese bully en donde esté en la escuela. Yo tengo en la empresa también, tengo muchos clientes que les doy clases privadas y dicen, es mi jefe, es el colega, es el director, es el gerente general, es mi compañero que en el elevador, en el baño, entró al baño de mujeres, entró al baño de hombres y ahí me agarró, ¿sí? Y son historias que dices tú, y me orinó. Imagínate esta historia. Wow. O sea, gente de 40, 50 años haciendo estas acciones que se le llama acoso. En el caso de adultos ya no usamos la palabra bullying, pero es lo mismo. O sea, no puedo estar tranquilo en ningún lugar porque hay un bulero, un acosador en noción de escala verbal, psicológico. Pues imagínate. Dices, yo estaba en el migitorio y llega el compañero, ay, sí, zapatos nuevos, y me orina los zapatos. Wow. Sí, no, es impresionante. ¿Qué hago? Sí, sí, sí. En este caso, pues hemos visto esta imagen, ¿no? Donde el jefe bulea a su empleado y y el empleado llega a su casa y bulea o Así es. molesta a su esposa y luego la esposa al niño y luego el niño al gato, etcétera, etcétera. En este caso, para no continuar con esa cadena de bullying, por ejemplo, un padre de familia que está viviendo eso y que se lo calla y que tal vez inconscientemente lo está haciendo con su hijo, su hija, etcétera, y que forma ese bullying en la escuela. O sea, ese niño se vuelve un bully también para sacarlo con alguien Totalmente. más. ¿Qué se le recomienda a ese adulto para romper ese círculo vicioso, esa cadena? Lo que me comenta, evidenciarlo, porque tal vez no todos van a ir a entrenar, seamos realistas. O sea, ese adulto tal vez no tiene ni el tiempo ni la capacidad, No, tal porque vez denunciar física nos de ir hace a débil. una academia de jiu-jitsu. Lo dices muy bien, César, porque si yo soy víctima de mi jefe, llego a la casa, es que lo explicaste de una manera ejemplar. Así es el fenómeno del bullying. Se llama la cultura del sufrimiento del bullying. Viene en cascada. Entonces, como es víctima el papá en la escuela perdón, en el trabajo de bullying, él no va a llegar y le va a decir, ¿qué crees mi vida? En la empresa, mi jefe me hace bullying. Va a llegar diciendo, aquí mando yo, cabrón, y tratar de empoderarse, de Sí, sí, sí. autoafirmarse y decir, los hombres no lloran. Como él no tiene cómo resolverlo, inculca. Y tú cállate. Y le hace bullying al hijo y le hace bullying a la esposa y ahí manda. Como ahí sí es el jefe él, aquí grito, yo hago y trátame bien y lo que sea. Y luego el niño lo va aprendiendo porque es puro miedo, es una cultura de mucho miedo que se traduce en agresividad. Primero, saber que tú tienes, si eres víctima de bullying o acoso, aceptarlo, comprender por qué lo hace el otro. No es personal. El otro no lo está haciendo porque yo soy Memo, lo está haciendo por el miedo que tiene de perder su trabajo, porque así también le hacen bullying en la casa. Fíjate este fenómeno, lo veo muy seguido, es al revés. A veces el jefe de una empresa en su casa lo traen así, mira, la señora. Entonces, como no puede resolverlo y llega y hace bullying en la empresa. A ver, aquí Sí. mando yo y tú, ¿por qué llegaste tarde y tú no sales hoy? No te doy permiso. No sé si Sí, me sí, sí. explico, es de ida y de regreso, ¿no? Muy cierto. Mira, esto es lo maravilloso de la defensa personal, por eso todos debemos de saberlo hacer, todos, porque todos vivimos esto de una u otra forma, no es para el asalto ni para el ataque nada más de la agresión íntima o la violación, sino porque en todos lados siempre hay una persona que está sufriendo y cuando esa persona está sufriendo y se quiere autoafirmar es agresiva. Entonces, solo vas a tener la confianza. Tú dime ahorita,
con este caso que nos compartiste, ¿qué te daba la confianza de saber que esta persona que tiene sus características de facultades mentales, que te sacó 2 segundos ahí de tus casillas, qué te daba la confianza para saber que incluso pudiste haberte calmado y ya no agredirlo? No, pues el hecho de que yo sé de que puedo hacerlo. Gracias. Que tienes las técnicas, punto, y que las practicas, porque si las dejas de practicar, yo sé bataleones y lo que sea, pero si dejo de practicar, no voy a tener la finura. Entonces hasta miedo me puede dar, es que no sabes quién soy, güey, verás, porque no, ya como no he entrenado 2 meses, pues he perdido la finura y me entra el miedo. La verdadera confianza es la práctica diaria, el autocontrol diario. Esa es la verdadera confianza con la que ni siquiera tienes que discutir, tú mismo te vas a un lado. Sí. Sí, bueno. Esa persona, ese papá, ese hijo, alguien tiene que decirles, oye, está siendo agresivo, ¿no? Aceptarlo y darle la vuelta con educación en defensa personal, en autocontrol. O sea, puede no ser defensa personal. Ahorita en las empresas es la inteligencia emocional, meditación. Adquiere técnicas de autocontrol. Una de las mejores es que pues me sé defender. Entonces puedo voltear hacia adentro. Cuando ya hacia afuera no hay una amenaza, como dices tú, y este güey mide 1,90 y sí, pero ya me sé defender, entonces ya tranquilo puedo voltear adentro de mí para trabajar en mis temas personales. Cuando una persona quiere quitar el miedo, lo puede quitar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Porque puede decir, oye, no tengo miedo, pero no tengo técnicas para defenderme. Sí, Hay gente exactamente. O que sea, es, llega el momento donde lo verbal se va a convertir en físico y si no exactamente. tienes con qué responder a lo físico, ahí es donde Sí, está pues el tú le puedes decir, problema. oye, cálmate, Valo, sí, lo que me da confianza y el niño aprende en su diálogo, no me estés molestando, hazte para allá, que ya te dije, es que como el malo o la bullying en un momento dado, lo vemos en la violencia intrafamiliar, ya le dije a mi esposo que no me haga nada. Bueno, pues cuando una mujer habla de woman empower o se empodera es porque ya tiene las herramientas de que sabe que si va a escalar a la agresión física, ya va a sobrevivir. Ya sabe clinchar, ya sabe amarrarse de él, ya sabe un golpe de palma, ya se le quitó el miedo del contacto físico. Entonces vas a saber cómo hasta proyectas. ¡Ey, que no me estés molestando! Hazte para allá. Dice, esta no está jugando. Pero eso es el whole package. Entonces, ese papá, en las empresas los hay. Ahorita estamos dando empresas, le llaman de muchas formas, talleres de defensa personal, talleres de autocontrol, talleres de meditación, algo para que tú puedas controlar eso. Y de ahí venga esa pasividad para entonces se te quite todo este proceso de defensa agresiva o autoafirmación. Educación, recursos humanos. Mira, en las empresas ahorita sabes que ya hay algo que se llama el Chief Behavioral Officer. Así Ah, como ok. está el CEO, el financial, bueno, el behavioral, no es el de recursos humanos, es un especialista en la conducta, en medir todo esto. Y esto nació en la pandemia. Al ver personas que por miedo a que pierdan el trabajo, miedo a esto, el desbalance bioquímico. La verdadera pandemia no fue una pandemia de respiración o de temas de vías respiratorias o el COVID, fue una pandemia de salud mental. Sí, definitivamente. Y eso es lo que está arrojando. Entonces, saberte defender, ese es donde entramos a la ecuación todos los profesores o todos los que estamos en este camino, que puedan incorporar la defensa personal como parte de este desarrollo intrapersonal. Lo que te da la confianza es que me sé defender, entonces no lo requiero. Sí, es imposible. Vimos este actor que está en la cárcel por bajarse en un choque ahí en Florida. Empuja a una persona a tercera edad, no tiene este autocontrol y se muere. Y a los 30 y tantos años arruinaste tu vida. Sí, así es. Profesor, he notado ahí en sus redes sociales que le da mucho énfasis y mucho enfoque al enseñar defensa personal. Sí. Sabemos que pues ahorita ya el jiu-jitsu es más popular, mucha gente entra a entrenar y muchas veces no le dan el tiempo necesario a aprender defensa personal, pero veo que usted lo tiene muy puntual y lo está enseñando y todo. Eh, ¿Usted qué opina de, pues, que hay ciertas academias que de repente llega una persona sabiendo cero y lo avientan, pum, directamente
con los azules o Sí. moradas y lo ponen a hacer defensa de la riva o guardia de araña y que no tiene ni idea qué está haciendo, pero pues se mete y se brincan esa parte. Peligrosísimo. Mira, es un tema muy delicado, César. Gracias por el cuestionamiento y sé que ya tenemos un poquito el tiempo limitado. Mira, eh, vimos lo que pasó también en una academia en San Diego, donde una persona también por X rolada andaba quedando casi en silla de ruedas y vino un tema de demanda legal, económica, de que desprestigia precisamente al mismo deporte, etcétera. Es muy delicado porque cuando una persona llega a una academia, el 80% del público general busca defensa personal, estilo de vida, oye, quiero hacer algo, y entre ellos aprenderme a defender. Estamos de acuerdo. Ese es el mercado más grande. Si ya llega alguien, oye, quiero ser peleador profesional, o ya tengo X físico y mi interés es porque ya lo busqué y mi vocación es ser peleador de MMA o peleador de Muay Thai, yo qué sé, es otro mercado. El profesor y la academia tienen que tener bien las bases para identificarlos y ofrecer la clase prudente para cada quien. Y decir, a ver, el primer año de todas maneras, aunque tú quieras ser profesional, es mejor dedicarlo a la defensa personal, a conocer tu motricidad, tu cuerpo. El peor enemigo eres tú mismo, no ser paciente, irte, te van a lastimar. Sueltas a la gente, a los azules o moradas, y los ves con las orejas, ya sabes, con coliflor, o sangre, apestosos a sudor, porque muchos estamos apestosos a sudor, y dices, yo no quiero entrar aquí. Espérate, Okay. yo vengo aquí a la defensa personal, quiero sentir un ambiente donde primero no me vayan a lastimar, porque por eso un alto porcentaje de que quiebren academias o no haya un buen flujo efectivo de ingresos o en un momento abandonen buenos alumnos es porque se lastimaron, porque no tuvieron esta atención. Entonces tienes que tener un horario o una clase defensa personal, porque no le puedes decir ese, mira, para aprenderte a defender, además vas a ir al gimnasio, vas a comer bien y vas a tener todo eso, eso ya se viene después. Yo vine aquí a defenderme. El primer año debe de ser técnicas que funcionan contra un atacante que no sabe jiu-jitsu o el arte marcial. Yo he estado, hago demostraciones y me quieren morder. De repente tú quieres hacer un mataleón y como no vale el cabezazo para atrás, tu cabeza anda acá. Pues yo me acuerdo cuando me tocó narrar por primera vez Bellator, hasta conmigo mismo dije, chin, un peleador que es de Jiu-Jitsu tiene a otro que no era de Jiu-Jitsu, lo está metiendo en un mataleón y el reflejo innato de al que le estaban haciendo el mataleón fue darle un cabezazo al otro y le rompe la nariz y acaba la pelea. Y me dice mi compañero, ¿por qué te quedaste tan serio? Traigo como corajito. Le digo, ¿por qué? Porque se te olvida que la cabeza va acá, pero como no vale el cabezazo, ya estás haciendo una técnica que es para MMA, deporte, la calle. El que no sabe va a hacer ese movimiento que no previó ahorita el peleador. No sé si me explico y dices, ahí Claro. está la esencia. Entonces, tenemos que separarlo. ¿Qué opino? Que tienen que estar bien separados, muy bien señalados y educar. ¿Cuál es tu intención? Viene un papá con sus hijos, es un empresario, un profesor de matemáticas, un taxista, yo qué sé, quiero aprenderme a defender. Es más, no tengo ni dinero para mi uniforme. Ese es otro mercado. Enséñale a defenderse contra el atacante de los 5 que hablamos ahorita, los primeros 2. Ahora ahí él va a descubrir la importancia de muchas cosas, y entonces ya te brincas, oye, ya quiero entrenar más, ahora duermo mejor, o ya dejé de pistear, yo dejé, yo qué sé. Es más, de fumar dejan muchos en su primera clase de defensa personal, cuando los pones a levantarse o montas a alguien, pero tú lo has visto, hay gente que no se sabe salir de candados al cuello del lado. Yo voy por toda la República Internacional, doy seminarios y he agarrado a cintas negras, César, los monto y les pongo las dos manos en el cuello y se bloquean. O sea, no tienen la idea, pues, porque están esperando que yo empiece a agarrar la solapa o empiece a pasar guardia. No, te estoy haciendo lo que el malo te va a hacer. Y no tienen idea de por Entonces, dónde mover eso. Entonces, entonces lo que sugiere para alguien que nos está escuchando y tiene su academia, porque también entiendo el otro lado, donde dice, es que ya estoy avanzado y no voy a atrasar a todos estos 20 por uno nuevo que me llegó y claro, empezar desde cero, estructura y currículum. Eso es lo mucho abrir. que les está fallando.
abrir una clase en específico sería lo ideal. Hey, esta Sí, clase es de claro. puro defensa personal. Sí, y vas a ver las mismas técnicas, nada más que el contexto es diferente. Y mira, yo Claro. siempre lo digo, tanto un niño como una mujer y hasta un hombre, lo primero es sobrevivir, contacto físico, tolerancia al estrangulamiento, al roce de tu piel. Hay gente que cierra los ojos, se bloquea. Hay gente que le dices, gira para tu derecha y gira para el otro lado. O sea, ese primeros meses es coordínate, tu cuerpo que te responda. Tengo muchos chavitos de 13, 14 años que de veras no tienen fuerza física y Sí. cierran los ojos o se asustan, entran en pánico. He visto gente muy emocional que apenas los montas y los agarras del cuello, sueltan llorando o ya han tenido una experiencia. Todo eso son los primeros meses. Olvídate de la técnica y eso. Ahora, lo que dices tú es falta de estructura y currícula. Pues no metas a moradas, sí, yo sé que ya no le quieres darle importancia a ese nuevo. Y luego fíjate el error que hacen muchos profesores. Llega uno nuevo y mandan a un asistente que no está preparado, recíbelo tú. No, cabrón, recíbelo tú. Tú Sí, deja a los demás haciendo tú, primero es la venta, pero eres tú. Ahí va a experimentar si se queda o no. Cómo lo tocaste, cómo le hablaste, cómo te acercaste. Defensa personal siempre. Y para ir cerrando, tú conoces muy bien la historia de los Gracies y ahorita, como decías, no sé, el berimbolo o el 50-50 guard o lo que sea. Cuando yo tengo ahorita 50 años, César, y sigo peleando con chavitos de 20, 22, 23, y cuando estoy con ellos me dicen, maestro, no le puedo hacer nada o esto se me dificultó porque tengo buenos básicos de defensa personal. O sea, yo a los 70 años, mi cuerpo a lo mejor no va a tener la X o tal flexibilidad para hacer técnicas deportivas, pero mi cuerpo está listo siempre para controles de distancia, la cabeza pegada, enrollo por aquí, no suelto, te canso. Y eso lo vas a claro. poder hacer a los 80, 90 años. Eso Que yo era lo lo vi que con hacía Helio Helio Gracie, Gracie. ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora, entonces, eso es bueno en la defensa personal. ¿Quieres el aspecto deportivo? Después, sí, 6 meses, no tiene que ser un año. Ahora, hay niños y jovencitos muy atléticos, ya los vas separando, pero si no tienes una currícula de defensa personal o separas las clases, no le va a ir bien a tu academia desde el punto de vista de negocio. O vas a una academia deportiva y no pasa nada, ¿no? Ujú. Como un gimnasio de combate, pues la gente quiere eso y hay que dividirlo, porque le tienes que decir eso, es más grande, más fuerte, estás en un estacionamiento, puede ser de noche, te escupió, te va a morder, te va a insultar, te va a gritar, eres esto o el otro, y lo recreas. Entonces le estás dando las herramientas de supervivencia. Es lo primero que tiene que aprender a sobrevivir a él mismo, a no bloquearse, a no gastar su energía, que no se canse. El malo no tiene Claro. que saber defensa, perdón, o agresión. Él nomás tiene que agarrarte sorprendido y que tú mismo te desesperes, entres en pánico, te bloquees. Pero yo sí considero, y ha sido mi éxito, bueno, parte de mi trayectoria, que a la fecha seguimos haciendo. Y muchas escuelas deportivas nos invitan y nos dicen, oye, Memo, a los básicos. Y se sorprenden cómo ligero movimiento de una muñeca ya le dio una fuerza al débil, mientras que el otro la tiene porque está fuerte. Claro. Claro. Hablando de Helio Gracie, tuvo pues la fortuna de aprender de él directamente cuando estaba aquí con nosotros en la tierra y todo. ¿Qué consejo o qué anécdota ha sido la que más valiosa que se ha llevado con el Gran Máster? Mira, él me dio mi cinta azul y morada. Tuve esa oportunidad que es fundamental, tú sabes, en el mundo del jiu-jitsu, la cinta azul y la morada es donde están todos tus básicos. Ya después te decantas y ya moradas parecen negras y ya te vas por llaves de pe, ya es tú, cual tú. Yo fui muy afortunado en eso. Primero, una frase de él decía muy importante: lo avanzado existe cuando cometes errores en los básicos. ¿Ok? Ujú. Paradójicamente, la evolución del jiu-jitsu permanente es porque alguien dejó de poner el codo donde va, por poner un ejemplo. Entonces se abre a lo que se conoce como avanzado. ¿Sí me explico? Si tú te mantienes con los principios básicos, sobre todo en defensa personal, olvide, el deporte es deporte, pues si cada vez vas teniendo más gente, no es lo mismo el jiu-jitsu de los 90s a principios del 2000, la década que estamos viviendo ahorita es totalmente otra. Entonces, eso se me quedó muy grabado. Me dijo, yo nunca fui fuerte. Una frase que dicen mucho también sus nietos es, yo no derroto a mis oponentes, se derrotan ellos mismos. Yo con mi paciencia y con mi oposición hago que cometan el error. Como yo no tengo fuerzas para empujar y jalar,
necesito que ellos se muevan para yo hacer cosas. ¿Sí? Entonces es una controversia ahorita muy importante porque la gente que es fuerte y el deporte, pues en 5 minutos y las dimensiones ahora de todo lo que existe, pues es lo que ha hecho que el deporte exista como tal. Dice, yo no tenía esas opciones. Y las dos de las enseñanzas más importantes, los estrangulamientos. Me enseñó a estrangular con la técnica suave, no forcear y que se te cansen los brazos. Y hasta la fecha, mi última medalla la gané hace 5 o 6 años en Las Vegas con un cross choke, ¿no? Entonces, esa paciencia, no gastar tu energía a fuerza y cómo acomodar los codos. Esas son algunas historias, muchos. Y dice, no te desesperes. Muchas clases con los ojos vendados. De repente él no hacía nada. Te frustraba que al no hacer nada, a mí me tocó cuando él tenía 89 años, creo, la última clase, casi a los 95, porque ya luego se fue a vivir a Brasil. Yo lo agarré cuando estuve en Los Ángeles durante casi 3 años. Y decía, si no, donde no hay una resistencia, si tú no te resistes, no hay oposición. Entonces eso era maravilloso. Y rolaba todas las clases. Dice, pues que no me resisto. Ellos hacen, yo hago. Punto. Muy interesante. Estas son algunas de las anécdotas. Le encantaban las preguntas y era muy importante. Te bloqueaba la siguiente respuesta porque decías, mueve mi codo de aquí. Tú me estás preguntando, me decía, bueno, yo o los alumnos, ¿no? Pero tú me estás preguntando, le decía a algún compañero, ¿por qué esta posición? Ok, vamos a evitar llegar a esa posición que me estás preguntando. Y agarraba los codos o las rodillas, él acomodaba las rodillas de una forma y ahí estamos todos empujando y dice, no, entonces no puedes llegar a esa posición si tú no cometes el error o te anticipas acá. Y me decía, bueno, decía él, no bueno para la televisión y no bueno para el deporte, pero para la defensa personal tienes todo el tiempo a que llegue alguien a ayudarte o que se canse el otro. Es mandatorio que el chiquito y el frágil canse al otro. No hay jiu-jitsu de defensa si tú siendo más chiquito o más frágil no cansas al otro. Muy cierto. Excelente, profesor. Le tengo una última pregunta. Sé que ya se nos está acabando el tiempo y tiene cosas que hacer. Ah, ahorita me comentó que tiene 50 años, sigue entrenando duro, va al Mucho. gimnasio, se ve físicamente muy bien. Denos algunos tips de longevidad, qué ha aprendido con el tiempo, qué le ha ayudado a mantenerse longevo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 41 y he aprendido que lo más importante para mí, para seguir entrenando y seguir rindiendo, es mantenerme bien físicamente y ser inteligente. ¿Cuáles algunos tips que nos quiera pasar? Pues mira, primero que nada te felicito y gracias por la inspiración de lo que compartes. Número uno, dormir bien. Definitivamente es algo que le aprendí a los Gracies. Y Jorion Gracie me dijo, cuando recibí mi cinta negra, me dijo, ya eres cinta negra en Jiu-Jitsu. Ahora vas a ser cinta negra en estilo de vida. Cuida tu salud. Y eso fue hace ya bastantes años. Y dije, a ver, platícame, sí. Tienes que tener equilibrio entre lo que comes y cómo duermes. Y ese fue, a nosotros nos tocaban la puerta y no podía tener una diarrea y por eso la Gracie Diet es muy famosa, etcétera. Dormir bien. Es muy importante dormir bien. Ya en otro programa luego compartiré. Yo tuve en un momento de sufrimiento, de desapego, la experiencia de no dormir casi 1 año y medio. Y es una etapa que hace más de 10 años marcó mi vida y lo que sucedió ahí para poder llegar todavía hasta como te lo estoy explicando. Dormir y comer bien. El hacer ejercicio físico, independientemente de la parte de la defensa personal, tener masa muscular, tener huesos duros, manda todos estos neurotransmisores y moléculas de una salud integral. Es muy importante no dejar de hacer ejercicio en cualquier contexto, bicicleta, natación, patineta, que mantengamos nuestro cuerpo para que el potencial motriz no se atrofie. Evitar todos los excesos, obviamente, ¿sí? Y en actitudes meditativas, espirituales, pues meditar, respirar, dar gracias,
tener un equilibrio en las emociones, no enfocarme a lo negativo, porque si algo destruye el sistema inmunológico que hace que no tengamos longevidad, es el tradicional estrés. Todo se puede resolver, que no sean tus propios pensamientos, emociones y creencias tus enemigos, y esa es la clave de los samuráis. Entonces, eso es lo que yo hago. Medito media hora mínimo al día, donde me concentro, hago distancia crítica, me aíslo de todo para conectar conmigo mismo y hablarle a mi cuerpo, darle las gracias, oye, estamos bien. Me siento mejor que cuando tenía 30 años. Ojalá a los 30 años hubiera sabido lo que sé ahorita, caray. No tenía estas herramientas y era, no, muy físico. Pero buscar este equilibrio, son vasos comunicantes, César. Lo que como afecta el cómo duermo, y dependiendo de la calidad de mi sueño, afecta, por eso subo, no bajo de peso, cómo estoy procesando todo ese tipo de situaciones, pero con eso pudiera cerrar. Buscar dormir bien, que le den la importancia al dormir bien, ahí es donde el cuerpo se depura. Es una digestión emocional, una digestión mental. Ahí es donde el cuerpo crece, se repara el sistema inmunológico. Si tú duermes bien, empieza a hacer su trabajo de longevidad, de reparar tu ADN, de reparar los aspectos que requieren lo que se conoce tradicionalmente como una sanación. Ocurren mientras duermes. Mientras tú estás despierto, entonces si tú duermes mal, tu cuerpo, aunque tú estés dormido, sigue entonces en un proceso de autodestrucción por cortisol, por estrés, por problemas económicos, la pareja, los hijos. No, es una lucha que tengo que saber tranquilizarme y saber comer bien para tener los nutrientes. No es lo mismo los 30, los 40 y los 50. ¿Ok? La hormona del crecimiento, la testosterona en el hombre, cómo va bajando y cómo tengo que mantenerla óptima a través de acciones conscientes. Y bueno, ya hay estudios donde tenemos las habilidades para vivir 200 años, simplemente pues, nos los acabamos antes porque nadie nos ha enseñado esta longevidad. Pero eso es lo que recomendaría mucho, que se concentren en la alimentación y el sueño. Excelente, muy buenos consejos, profesor. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quisiera dar ahí a la Muchísimas comunidad de Jiu-Jitsu? gracias, mi querido, agradecerte a ti por este espacio, por toda la difusión que has hecho durante tantos años del Jiu-Jitsu, de estos podcasts, de todos tus invitados, no dejar de hacerlo, cuenten conmigo y pues invitar a toda la comunidad a que no dejemos atrás esta parte del desarrollo intrapersonal, la defensa personal, mejores personas, ayudar a los dos, al que es agresivo y al que es víctima, para que tengan una herramienta y una ruta de salida a través de este maravilloso mundo de las artes marciales, no solamente el Jiu-Jitsu, sea cual sea, y que se preparen como profesores, que no se queden nada más en la parte física. Necesitamos tener herramientas de educación continua que nos ayuden a lo que está demandando ahorita el mundo actual. Los niños ahora son muy tecnológicos. Es otra forma de lo que aprendimos nosotros, que en una forma estructurada, coeducativa, se puede acelerar. Yo creo que tú lo recuerdas. A mí me llevó 11, 12 años ser cinta negra y ahorita ya con estas currículas, con todas las tecnologías, la nueva pedagogía, personas pueden hacerlo en 5 o 6 años. Es Muy lo bien. mismo, pero estuvo bien hecho porque hay una mejor forma de educar y comunicar. ¿Alguna forma de contactarlo? Sé que da cursos, etcétera, para que la gente busque más después de lo que hemos platicado. Pues en mis redes sociales me encuentran por mi nombre completo, Guillermo Salas Tonelas o Salas Jiu-Jitsu, a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias, César, por este espacio. Espero que haya cumplido las expectativas de los temas que tratamos. Y bueno, soy una persona siempre abierta, dispuesta a compartir mis experiencias. No, muchísimas gracias, profesor. De hecho, pues temas pueden haber muchísimos y esperamos tenerlo por ahí una segunda ocasión más adelante. A la orden. Buen día. Gracias, profe.